¿Qué tal, Fernando y Mauricio? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctor, queríamos saber, en principio, ¿qué reflexión le cabe a usted a 20 años de este horrendo crimen y de encontrarnos con que ninguno de los condenados está en prisión, están todos libres? Bueno, me caben muchísimas reflexiones, pero para ser breve, en honor al mérito de la televisión, la primera y principal es que el caso Cabezas fue uno de los únicos casos en la Argentina para hacer un parangón entre lo que fue la AMIA y lo que fue la Embajada de Israel, en el cual se pudo detectar históricamente, en la historia judicial hay muy pocos casos, o casi ninguno, en el cual se pudo identificar al autor intelectual. Teniendo en cuenta que el autor intelectual, Alfredo Yabrán, señalado en la sentencia del 2 de febrero del 2000, era una persona con, en ese momento, más poder que el poder político que representaba un presidente, es decir, tenía más poder que Menem, manejaba a los secretarios de Menem y algunos ministros, tenía ministros, incluso el de Justicia, involucrado en una de sus empresas, que era Interbaires, que manejaba los depósitos fiscales, había sido investigado por narcotráfico ya hacía muchos años antes, tenía dentro de su ejército de gente personas que habían estado involucrados en la dictadura militar, sí, como el ex militar Gregorio Ríos, sí, que estaba al frente de Brides, que era una compañía de seguridad que quería decir brigadas de la ESMA, etcétera, etcétera. Es decir, desde el punto de vista histórico, lo de Cabezas fue algo inédito, desde la óptica jurídica, desde la óptica institucional, donde la justicia condenó a todos los que se pudo identificar. Obviamente hubo más personas involucradas, pero por lo menos los principales no fueron condenados. Después hubo una destrucción en base a una sistemática impunidad, que no sé cuál es o sí sé cuál es el motivo, pero no da hoy el tiempo para hablarlo, que fue la de los hombres que tuvieron que administrar justicia, que en algunos casos, como la Cámara de Casación de La Plata, destruyeron el fallo original que había condenado a todos y permitieron que hoy estén todos libres, ¿no? Claro, claro. Y la lógica indignación, no solamente de la familia, sino de toda la opinión pública. Creo que fue ayer o antes de ayer, veíamos al último de los que quedó en libertad, Preyeso, festejando que su hija se había recibido, como si nada hubiese pasado. Y mientras tanto, a 20 años del crimen de Cabeza, el duelo, ahí justamente estamos viendo la foto en la pantalla, ¿no? Festejando que su hija se había recibido. Y esto, lógicamente, causa aún mayor indignación, porque no solamente están en libertad, sino que hacen su vida normalmente, mientras los familiares aún siguen reclamando justicia. Imaginamos que no fue sencillo en aquella época investigar, llevar adelante todas las actuaciones, teniendo en cuenta con la gente que, entre comillas, se estaba metiendo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Como siempre, los temas históricos son muy extensos, pero haciendo un homenaje a la brevedad, hay que decir que el caso Cabezas tuvo un gran avance, un gran impulso y una persona realmente involucrada en el esclarecimiento de los hechos que estaba exactamente opuesta al gobierno nacional. Es decir, todo lo que vino del lado de la presidencia de Menem, que era en ese momento el presidente, recordemos que el crimen de Cabeza sucedió en el contexto de una reelección del presidente Menem, que se quería quedar a vivir en el poder, que fue el 25 de enero de 1997, en ese momento tenía que planificarse una nueva etapa política para la Argentina, y el sucesor, en ese momento, llegar a ser el doctor Duhalde. El doctor Duhalde se tuvo que enfrentar al gobierno nacional, se tuvo que enfrentar a todas las teorías que trajo el gobierno nacional de la mano de sus secuaces, ministros, secretarios, tirando pistas falsas. Nosotros le decimos pescado podrido, los abogados en la causa, llevando a Pepita la pistolera e innumerable cantidad de personas inocentes más que no tenían nada que ver para desviar la atención, y fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Duhalde, el que llevó personalmente, por investigaciones de las que colaboramos la familia y obviamente él también, y le llevó él los nombres de quienes después y hoy fueron todos condenados por el crimen. Es decir, el gobernador le llevó los nombres de los horneros al doctor Macchi, mientras el doctor Macchi, el juez de Dolores, estaba investigando la pista que le había llevado el gobierno nacional, que era Pepita la pistolera. Así que todo esto pudo ser posible en un contexto histórico en el cual hubo un gran apoyo y una decisión política que es la que debe existir para poder llevar adelante la Argentina que todos queremos, ¿no? Es decir, con claro, justicia, que si una persona cometió un crimen y es un criminal, que pague por la deuda que está por adelantado en el Código Penal que va a cumplir. Claro. Doctor,
Permítame hacer esta reflexión. Usted decía que Yabran en ese momento era la persona, tenía más poder que Menem inclusive. Sí, Usted correcto. cuando empezó con esta causa, ¿no?, por el crimen de José Luis, ¿usted sabía que se estaba enfrentando a este poder? Y de ser así, ¿en ningún momento temió por su vida? Digo, ya que a quien usted representaba, bueno, justamente había muerto por eso, por enfrentarlo. Sí, es confusa la situación, porque yo realmente, corroborando tu análisis, que es muy inteligente, yo sinceramente no sabía cuando tomé el caso, que fue ni bien ocurrió el hecho, porque yo fui a un programa de televisión y los familiares estaban en ese programa y me capturaron en ese momento como su abogado. Yo sinceramente en el primer momento no quise todavía, no sabía nadie de qué se trataba. Claro. Había más de 57 pistas en el crimen de Cabezas, ni bien pasó. Nadie sabía qué había ocurrido. Y yo tomé el compromiso, después de conocer a Gladys y a José y a Norma, fue fundamentalmente porque José me trajo mucha memoria de mi padre, que es periodista y que sufrió también ataques en su momento por ser rebelde y por estar en contra de las dictaduras. Entonces me vino toda esa mezcla de emocionalidad y lo tomé. Y una vez que estaba adentro me di cuenta, pero yo no sabía a qué me enfrentaba antes de empezar. Después tuve, bueno, muchas causas penales que me hizo obviamente la gente de Yabran y el propio Yabran. Tuve yo causas penales, tuvo la familia, tuvo Gabriel Michi causas penales, D'Amico, los testigos, todos los que se enfrentaron a Yabran recibían como respuesta denuncias penales y pedidos de detenciones. Es decir, no solamente nos hacía una denuncia, nos pedía que nos metan preso, en el caso mío que me saquen el título, etcétera, etcétera. Y digo que fuimos acompañados y pudimos sobrevivir y pudimos subsistir y pudimos luchar todos esos años, en el caso de quien habla, gracias al apoyo incondicional de la familia, la confianza. Hasta el día de hoy soy el abogado de Gladys, de los padres, de los hijos de José Luis, de la primera esposa de José Luis. Tengo el honor de seguir siendo el abogado de ellos, sino por el apoyo del doctor Dualde, que ya lo digo y lo repito, en ese momento no solo aclaró el crimen, sino que nos permitió tener custodia, nos cuidó, nos acompañó y nos ayudó en toda la investigación, ¿no? Y volviendo a esto, ¿no? Perdóneme que insista con esto, porque no solamente a mí, a toda la gente, ni hablar de los familiares, ¿no?, de José Luis, la indignación que causa que toda esta gente esté en libertad. ¿Qué debería cambiar en el sistema, en las leyes, en la justicia, para que un condenado a perpetua, a los pocos años, por algún artilugio legal, no quede en libertad y se pueda cumplir con la condena? Volviendo a la primera reflexión que hicimos cuando empezamos el reportaje, no es una cuestión de leyes, es una cuestión de personas. Los dos magistrados que destruyeron la sentencia en el año 2004 eran magistrados de un tribunal superior. Se supone que esos magistrados son mucho más inteligentes que nosotros, están mucho más capacitados que nosotros, en este caso ustedes como periodistas, yo como simple abogado, defensor de una familia querellante en una causa por crimen. Y nosotros con esos elementos que llevamos a la justicia conseguimos demostrar que estos asesinos, incluso 4 de los asesinos de Los Hornos, estaban confesos en la causa. Sí. Es decir, no estamos hablando de una persona que fue llevada a la justicia. Confesaron que ellos participaron del secuestro, tortura y crimen de José Luis Cabezas y que el que lo ejecutó fue Gustavo Preyeso. El Código Penal y el Código Procesal argentino, y sobre todo el de la provincia de Buenos Aires, establece muchísimas restricciones para los funcionarios públicos. O sea, una cosa es ser un asesino común y otra cosa es ser un asesino que tiene el uniforme que el Estado y los ciudadanos le dimos para que nos cuide. Claro. En ese caso, todavía más abonando la teoría de lo que me está diciendo, en ese caso, más todavía los jueces tienen que tomar en cuenta ese recaudo y asegurarse de que un policía que mata a un civil dentro de una mafia y de un contexto en el cual el contubernio, el único fin y objetivo que tenía, era económico. Porque el único fin que tuvo Yabran en su cabeza para mandar a matar a José Luis Cabezas fue económico, porque lo perjudicaba en sus negocios. Claro. Y cuando nosotros explicamos esto a la justicia de La Plata, los jueces dictaron un fallo contra derecho, dictaron un fallo contra el sentido común, dictaron un fallo contra la sociedad, contra la justicia, contra la Constitución, y dijeron que ese cometido no era tan grave. ¿Y por qué hicieron esto, doctor? Bueno, lo hicieron porque son dos personas que no fallaron de acuerdo a lo que... El juramento que hicieron cuando juraron defender la ley y el derecho,
los obligaba. Es decir, hicieron una cosa que fue totalmente extraña, no tiene otra explicación que un interés, que puede ser económico, puede ser en una recompensa, en un cambio, en un ofrecimiento de cargo. Yo no lo sé, pero no tiene ninguna explicación, no tiene sentido común, no tiene pies ni cabeza lo que hizo esta justicia, estos hombres de la justicia. Porque después hay que decirlo, la Corte Suprema dejó sin efecto ese fallo y ratificó el fallo del 2 de febrero y volvieron algunos a prisión. Sí. Pero bueno, los asesinos tuvieron los mejores abogados, los estudios más caros de abogados de Buenos Aires, los defendieron, y Preceso, terminamos el último recurso de Preceso 18 años después. O sea, una persona que estaba involucrada en un crimen del cual 4 confesos partícipes lo habían señalado, tardó 18 años en tener una sentencia firme. Eso es producto de un gran contubernio conspirativo que existe en la justicia todavía, compuesto por hombres que tienen otros intereses que no es dictar justicia. Claro. Por eso hay gente que está investigada durante años y nunca se la condena, por eso las causas prescriben, por eso la gente sale en libertad, porque está más de 3 años detenida en prisión, en Ezeiza o en cualquier cárcel de la Argentina, y lo tienen que largar porque hay una gran conspiración, parte de la eficacia del sistema, parte de la ineptitud política, y todo esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio de lo que hizo el doctor Duhalde, que trajo el sistema Excalibur de Estados Unidos para investigar las comunicaciones telefónicas, que fue mortal para Chabrán eso. Hizo un cuerpo de policías especial, con policías realmente muy buenos, que estuvo trabajando y que fue la que le llevó las pruebas al juez Macchi, que también tuvieron causas penales, fueron señalados por Chabrán, etcétera, etcétera. Y también generó la principal reforma de la justicia en la provincia de Buenos Aires, que fue restarle poder policial a la policía para investigar y dárselo a los fiscales que eran civiles. Todo esto se hizo en la inteligencia de que los civiles iban a tener más independencia, iban a ser más justos, más honestos, más pulcros y más atenidos a la ley. Bueno, yo no sé si eso se ha logrado todavía, a la luz de la cantidad de causas que existen de corrupción y que no terminan, y que terminan en los tribunales por prescripción. Pero no sé si te contesté la pregunta con todo esto. Sí, fue más que claro. Y yo quería agregar ya para cerrar, ¿no? Y por eso, por todo eso que nos cuenta, es que habitualmente nosotros vemos y presentamos noticias de marchas, de protestas, de pedido de justicia, de familiares de personas que fueron asesinadas, y con el paso del tiempo no pasa nada. Doctor Alejandro Becchi, le agradecemos muchísimo la comunicación. Al contrario, el agradecido soy yo por acordarse de José Luis Cabezas. Muchas gracias. Lo invitamos, doctor, si tiene una televisión cerca, lo invitamos. Ahora vamos a ir rápido a Pinamar, allí donde se hace una muestra fotográfica del trabajo de José Luis. Usted lo puede seguir, ¿no?, a través de la televisión, a través de Crónica.